Hola, hola, mis queridos amigos, bienvenidos al podcast del Sancocho del Ser, un podcast en el que hablamos de todos los ingredientes que hay que ponerle al día a día para vivir una buena vida, una vida excepcional. Recuerda que nos puedes encontrar en redes sociales a Nicolás Bahamón como @NicoAinur en Instagram, a mí como Carolina Bahamón, @Caro Bahamón en Instagram y en Facebook nos puedes conseguir como Bahamón Vida Excepcional. También estamos abriendo nuestro Instagram @Vida Excepcional para que todos vayan a seguirlo inmediatamente. Vamos a hacer cosas súper interesantes desde esa cuenta, así que por favor síganos. Y bueno, también queremos contarte que estamos haciendo sesiones remotas de coaching, así que comunícate con nosotros y te contamos de qué se trata y cómo funciona, ¿vale? Hoy le tocó el turno al ingrediente de las prioridades para este sancocho. ¿Cómo así que vamos a hablar de las prioridades? Hola, Nico. Hola, Caro. Sí, claro que sí. Vamos a hablar de las prioridades porque ya hemos tenido una importante experiencia de esta pandemia. Llevamos buen tiempo en cuarentena y podemos empezar a resignificar las cosas que nos están sucediendo. Ese es el objetivo. Entonces, lo que vamos a hacer es, vamos a entender el ingrediente de priorizar. Priorizar, la verdad es que sí, ya yo creo que llevamos más o menos unas 10 semanas, por lo menos acá en Colombia, 10 11 semanas guardados en cuarentena. Y creo que el estar en esta posición de cuidado de la vida, porque pues lo que estamos haciendo no es simplemente un capricho, no es simplemente algo que a los gobernantes se les ha ocurrido o no es una moda, como, como muchas personas lo piensan, sino que estamos resguardándonos para cuidar nuestra vida, pues nos ha llevado a vivir de una manera distinta. Este confinamiento nos está poniendo en unas experiencias distintas, diferentes, conviviendo con las personas con las que amamos o algunos como a mí, lejos de las personas que amamos. Y bueno, enfocándonos en diferentes cosas. Entonces, definitivamente en este tiempo sí han cambiado las prioridades, sí han cambiado las cosas importantes. Lo hemos hablado mucho en nuestros conversatorios de los martes, que por cierto, el próximo martes 19 de mayo vamos a estar 7 de la noche, todos súper atentos porque estaremos compartiendo el link donde se pueden conectar para tener estos ratos súper agradables en los que nos encontramos en estos conversatorios, entendiendo qué es lo que nos pide la vida a través del COVID-19. Y pues una de las cosas que nos pide la vida es priorizar, ¿no? Lo hemos hablado, y entender qué es lo realmente importante. Entonces, ¿cómo hacemos, Nico? Esto, ¿qué podemos decirle a las personas que están escuchándonos en este momento o que nos están viendo en este podcast acerca de cómo aprender a priorizar? Porque ahora todo es diferente, ¿no? Todo es distinto. Pues Cookies, dentro de la mundialmente conocida metodología de la vida excepcional, nosotros tenemos una herramienta maravillosa que se llama la exploración. Exploración. Mm, exploración. Hay algo que tenemos que tener en cuenta para este podcast y es que para todos los que nos están escuchando por primera vez, este es un podcast que se enfoca en el ser. ¿Listo? Ujú. Por eso nos llamamos el sancocho del ser. Lo que representa que nuestro enfoque también va hacia lo que cada uno de nosotros vive de manera individual. ¿Listo? Ujú, ujú. Y creo que la experiencia que hemos tenido en las últimas 11 semanas da para hacer una exploración. Ese es el punto. Vamos a hacer una exploración adentro de nosotros mismos y hacer a un lado el ruido de las cosas que no corresponden en este momento con nuestra vida y con nuestras decisiones y empezar a hacer el ejercicio de priorizar. ¿Listo? ¿Qué es lo que es realmente importante para cada uno de nosotros? ¿Por qué? Pues porque obviamente acá no nos vamos a confundir con el tema de las opiniones. ¿Cuáles son las opiniones? Hay opiniones divididas, claro. Hay opiniones divididas que dicen, bueno, pues es que nos tenemos que encerrar porque lo más importante es la salud. Hay otros que dicen, pero es que si nos encerramos, entonces, ¿cómo vamos a vivir? ¿Cómo vamos a comer? ¿Qué vamos a hacer si la mayoría de la gente vive del día a día? El Otras trabajo, sí. opiniones como más radicales que dicen, ok, eh, esto es una cosa que se inventó el gobierno o el poder
para manejar a las personas y encerrarlas. Bueno, Las mil teorías, independientemente de ¿no? esas, claro, Las mil claro, pues teorías que obviamente, salen de ahí. obviamente lo que en este caso en particular quiero que exploremos es que cada uno desde su verdad, desde su aletheia, desde su experiencia, ya tiene la oportunidad de explorar y empezar a revisar lo que representa en este momento, eh, pues, el cambio del COVID-19 en nuestras vidas. ¿Listo? Ujú, Entonces, por eso es que estamos hablando en este día de priorizar qué es lo que es realmente importante para cada uno de nosotros. Tal vez antes era importante todo el tema de los vestidos, de los zapatos, los perfumes. Yo sí que he pensado, pues no, realmente lo hice una vez ayer. Dije, oiga, ¿hace cuánto que yo no me aplico, que me echo un perfume? ujú, ¿Hace cuánto es eso? Ya, pues ¿para qué? O sea, ¿cuál es el sentido? ujú. ¿Sí? O sea, por Zoom, no, entonces si hay reunión en Zoom, entonces me voy a poner la colonia. No. Ajá. Entonces, pues bueno, sí ha sido un tema singular para cada uno de nosotros. Y en la medida en que va pasando el tiempo, pues vamos a empezar a revisar desde lo más superficial, como pues, y claro, que es el tema de un perfume, hasta lo más profundo, como por ejemplo las decisiones de vida que algunos hemos tomado. Ujú. Sí, la verdad es que yo creo que ha sido una época de tremendo cuestionamiento. Eh, yo que soy una rebelde con causa, el cuestionamiento del sistema, por ejemplo, educativo, que está ahorita tambaleando como negocio, porque precisamente se ha fundamentado en su gran mayoría como negocio. Y que hace parte del eslabón del sistema económico, eh, pues porque produce gente que va a trabajar y bueno, todos ustedes, para nadie es un secreto que eh, estoy a favor de la individualidad y de la capacidad de que cada persona explore sus talentos y los ponga al servicio de los demás. Precisamente por eso somos tan enfáticos en el tema de empresario excepcional y de vivir en armonía y de vivir no dirigiéndonos hacia la acumulación de dinero o de poder o de control, sino más desde la autenticidad, ¿sí? Hacia la búsqueda de la autenticidad. Y me gusta mucho cuando abordas estos temas, el tema de priorizar desde la exploración individual, porque cuando mencionamos en Vida Excepcional la palabra exploradora, explorador, yo me imagino como Adora la exploradora, la muñequita de dibujitos animados que anda con una lupa o Mr. Gadget para los que somos del siglo pasado, que estos investigadores que se la pasaban buscando o iban detrás de unas pistas, encontrando cuáles eran las causas. Y finalmente eso es un ejercicio de exploración. Explorar es ir profundamente y entender cómo cada pieza hace parte de una razón concreta y al encontrar esas razones, pues entonces puedo tomar unas decisiones que me llevan a algo diferente. Yo puedo hacer algo con esas raíces, puedo hacer algo, las puedo cambiar, las puedo potenciar, las puedo transformar, las puedo desechar. Entonces esa exploración me parece maravillosa, me parece que es como el camino en el que estamos, el momento en el que estamos, es ese ejercicio de explorarnos para descubrir desde la autenticidad, desde quienes somos verdaderamente, a tomar estas decisiones. Por ejemplo, tú dices eso que me parece muy interesante con el tema de las colonias, con el tema del perfume. Y pues yo no uso perfume, o sea, no usaba perfume todos los días, lo usaba como en unos momentos especiales y me he dado cuenta que para mí eso sí es, no es prioritario, pero sí es importante. Entonces yo regularmente durante esta cuarentena me pongo mi splash, que no es perfume, pero que sí me permite a mí como que es como un sello, es para mí decir, ya, estoy lista, voy a empezar a trabajar, voy a empezar a hacer lo que me corresponde en el día. Entonces, fíjate cómo esas cosas que aparentemente son superficiales hacen parte de unas decisiones individuales que al final es lo que nos permite de verdad saber qué es lo importante y qué es lo no importante. Tal cual, claro. Por eso el fun fact tiene que ver con una de las cosas que para muchas personas es indispensable y durante esta pandemia salió a la vista, se hizo claro para todas esas personas y es el tema de los abrazos.
Los Ujú, abrazos son sí, indispensables para total, muchas personas. total, Muchas total. personas añoran, tienen nostalgia con los abrazos. Por eso, en Amazon, eBay y próximamente en Mercado Libre encontrarás el Safe Hugger. ¿Qué es el Ya Safe sé de qué Hugger? hablas. Ajá. No sé si han visto, en redes sociales ya está, el tema de que es como una bolsa, es una pared que es una bolsa, y en la bolsa entonces usted puede meter sus bracitos, y ahí están los dos bracitos, y la otra persona se hace al otro lado de la bolsa, y se pueden abrazar. Imagínese eso, esas son las cosas que, pues la recursividad, ¿no? También de los que se inventan, pues todo este tema. Entonces, claro, pues usted ve los videos de las abuelitas que hace mucho tiempo que no pueden abrazar a sus hijos A sus o a sus nietos. nietos, entonces, pues obviamente con el Safe Hugger van a tener esa posibilidad. ¿Por qué? Pues hombre, para muchas personas eso es eso es fundamental. O Es sea, sí, indispensable. Ujú. indispensable. O sea, ¿cómo me vas a dejar a mí sin abrazos en la vida? Ese es el fun fact del día de hoy, Caro. ¿Cómo lo ves? Pues a mí me parece sensacional. Primero, muy creativo, realmente. O sea, es maravilloso cómo el humano eh, tiene unos niveles tan altos de creatividad. Siempre, o sea, no es más sino desarrollar la capacidad de hacernos preguntas. En este ejercicio es, ¿cómo puedo yo abrazar a mi abuela? ¿Cómo puedo yo abrazar a mi abuelo sin ponerlo en riesgo? Y enseguida se te vienen mil ideas de cómo llegar a hacerlo. Y seguramente este no es el único dispositivo que se van a inventar, habrán muchas otras cosas. Precisamente estaba viendo con respecto a eso toda la capacidad no sé, de descubrimiento que hay cuando se nos presentan las situaciones al frente, ¿no? Eh, yo sí creo que es importante hacernos esas preguntas para poder desarrollar esa creatividad, así como lo hacían los grandes inventores hace algunos años. Claro. Y me parece sensacional. Yo creo que le voy a comprar uno a mi mamá y a mi papá para que puedan abrazar a Cristóbal y a Agustín. Estoy segura que Maravilloso. serían muy felices con ese tipo de dispositivos, mis padres. Mm. Bueno, Caro, personalmente, haciéndome como esa pregunta, ¿qué es lo que es realmente importante para mí en este momento, que es indispensable? Eh, y pues haciendo una lista de prioridades, pues también hice el ejercicio de explorar, mirar adentro mío, entender cuáles eran las creencias que yo tenía, Mm, y pues contrastarlas con la realidad que estamos viviendo hoy en día y empezar a darme cuenta de cosas. Una de las cosas que noté, pues con lo que hemos concordado precisamente por fuera de micrófonos contigo y con Pau, es el tema de la educación. O sea, cómo sí. la educación como plataforma de formación en las personas tiene por default la necesidad de que las personas que están recibiendo la educación se queden quietas, sean pasivas, reciban información y se vuelvan especialistas, ¿sí? Que pues en lo último estoy de acuerdo, pero en el resto no. Ujú. Entonces, pues claro, por eso todavía los salones de clase, cuando tú vas a un salón de clase, pues hay un tablero, hay un espacio grandísimo para el docente, y en cambio para el estudiante hay sillitas pequeñitas, ¿sí? Ujú. La mayoría de salones todavía siguen siendo así. Entonces, claro, cuando uno cuestiona eso, empieza a darse cuenta ya de por sí que, oiga, sí, es hora de tomar decisiones. Ya no necesitamos otra pandemia para entender que la educación puede ser diferente. Otra cosa Completamente. que para nosotros, en mi caso personal, ha sido, o sea, como fundamental, es entender la conexión con la naturaleza. ¿Cómo así? Es muy diferente, muy, muy diferente. Vivir tu vida con rituales y hábitos estando encerrado a rituales y hábitos estando afuera en Ujú. contacto con las cosas que están vivas, Sí. árboles, césped, animales, bueno, montañas, todo eso. Para mí es fundamental. Es decir, eh, estoy empezando a darme cuenta de que yo no soy tan citadino, por ejemplo. Sí, que no, Ujú. que tú me dices un plan de vamos a, no sé, a una montaña, vamos al centro de la ciudad, pues eh, pre-pandemia hubiera dicho, no, pues lo que ustedes digan.
Hoy digo no, vamos a la montaña. Ya Ujú. prefiero la montaña realmente. Me Prefiero encanta la esto, montaña. me encanta. Otra cosa que he descubierto con respecto a esto es que, pues para mí en este momento es prioritario el tema de la higiene, ¿sí? La higiene, ¿sí? Y de Total. hecho me he convertido en alguien prejuicioso con eso. ¿Cómo así? De hecho, aquí les voy a confesar una diferencia que tenemos Coquis y yo con respecto a los domiciliarios. Yo soy hasta despectivo, yo digo, ¿cuántos de esos tipos que están allá afuera son asintomáticos que usted ve así? Oiga, y pues ellos sí entran y salen y entran y salen y entran y se la pasan recorriendo toda la ciudad. Pues eso hay que revisarlo, eso hay que tener cuidado porque imagínense entonces uno, por ejemplo, en este caso, ya hablando en serio, yo ya me doy cuenta de que pues la cuarentena no es para esperar a que se pase el tema de la pandemia, no, Ujú, porque la ujú. pandemia se va a quedar. Es Sí, decir, el virus se queda. Y de aquí a que salga una vacuna que esté, bueno, certificada y que ya tenga las pruebas suficientes, y no pues va a solamente pasar eso, un buen tiempo. sino que esté o sea, que se pueda producir para todo el mundo. O Exacto. sea, eso Y es eso un que, camino largo. y eso que lo que estamos hablando tú y yo acá lo hablamos desde un punto de vista del sentido común, es decir, nosotros no Sí, somos expertos. Tú eres de profesión ingeniera, yo soy de profesión psicólogo, ninguno de nosotros somos o virólogos o bacteriólogos o microbiólogos. Eso significa puntualmente que nuestro conocimiento sobre las epidemias es bajito, es pero escaso. durante estas 11 semanas yo personalmente he podido hacer la suficiente exploración para darme cuenta de que el encierro no es para que esto se acabe, o sea, no va a suceder que, ok, ya salimos, entonces ya se acabó la pandemia. Sí, no. Eso hace que para mí en este momento sea prioritario el tema de la higiene. Es Ujú. decir, de ahora en adelante voy a empezar a ser mucho más respetuoso, mucho más rígido, mucho más riguroso con temas de higiene. ¿Listo? Ujú. No hasta el extremo de Howard Hughes, que era el aviador. No sé si vieron esa película de Leonardo DiCaprio, que pues obviamente el tipo ya desarrolló un trastorno obsesivo compulsivo. Sí, es Pero distinto. sí creo que es suficientemente evidente el ver la posibilidad de contagio que hay cuando las personas no siguen higiene, o sea, Ujú. no tienen hábitos de higiene adecuados. Entonces ese tema de pues lavarse las manos ya se va a quedar conmigo, ¿sí? El tema de, no sé, o sea, generar una distancia social y pues, no sé, como más que social, distancia corporal, ¿sí? Sí, ajá, No me gusta llamarlo distancia social, es como, ok, vamos a hablar, pero distanciados, sí. ¿listo? Y creo que eso también va a funcionar muchísimo para que no solamente pues estemos más seguros, sino que les demos espacio al tema de pues, el sistema de salud y que nosotros no tengamos que caer enfermos, por lo menos durante este añito y el próximo, teniendo también como la seguridad de que lo que eso representa es que pues nuestro sistema inmune va a tener que volver a adaptarse en el momento en el que esto como que pase un poco. Ujú. Esas son las Sí. cosas que, por ejemplo, yo he pensado. Mira, sabes, a mí me ha pasado algo muy interesante con respecto a la priorización y tiene que ver con el consumo. Sí, por supuesto, estar guardado en la casa, eh, te permite a ti darte cuenta de cuáles cosas son verdaderamente necesarias y cuáles no, ¿no? Yo me gusta la mentalidad de abundancia, la mentalidad del ciclo de la vida. Sí, claro, hay que proyectarse, hay que organizar el dinero, hay que hacer una proyección de ahorro, de inversiones y tal, y eso es una de las cosas en las que he trabajado juiciosamente, pero también hay, digamos que era un poco más relajada con la proyección de gastos, y cuando me refiero a gastos específicamente me refiero al consumo, al consumo. Entonces creo que esta época ha sido bastante interesante porque me ha permitido ver con claridad qué es lo que verdaderamente necesito comprar y qué no.
¿sí? Entonces creo que eso nos pasa además mucho a las mujeres. Las mujeres salimos y yo salía y compraba una blusa, unos zapatos, una pañoleta, bueno, generalmente pañoletas es lo que compro porque me gustan, creo que todos aquí lo saben. Eso es una de las cosas que extraño de la, de la cuarentena, ponerme pañoletas. Pero finalmente me he dado el permiso de entender con contundencia, pues que no necesito comprar muchas cosas. Y hay otras cosas que definitivamente sí he considerado que tienen que ser prioritarias, como por ejemplo comprar un vino en el mercado. O sea, eso era una cosa que para muchas personas puede ser muy, no sé, superficial, pero en este tiempo, además que he estado sola, realmente ha sido algo bueno para mí tomarme un vino en la semana, por ejemplo, una copa de vino o dos copas de vino en la semana. Y eso, pues es también importante darse cuenta al definir esas prioridades, tú también eres más consciente con lo que consumes y lo haces con mayor responsabilidad. Entonces eso ha sido bastante interesante para mí, el tema de cuidarse, no solamente en los hábitos de higiene, como tú lo mencionas, Nico, sino también en la alimentación, el estar bien, de verdad, el estar bien. Por ejemplo, ahora que estamos tan conectados con pantallas, hacer descanso de los ojos. Al principio del confinamiento me empezó a dar un dolor de ojos tremendo y me di cuenta que era por estar todo el tiempo en la pantalla, entonces decidí hacer ejercicios de ojos, ejercicios de cuello para poder estar mejor. Y el tema del cuidado para mí también se ha vuelto una prioridad en esta época. A mí esto que hablas me hace caer en cuenta de dos cosas que para mí son fundamentales en la vida y también les quiero dar prioridad. Y uno es la lectura, ¿sí? El tema de leer, leer, leer. Porque pues obviamente el tema de estar todo el tiempo conectado a una pantalla es algo que ha estado, que también ha hecho parte de mi vida. O sea, no voy a decir que no. A pesar de que yo promulgo constantemente pues que nuestros hijos se alejen de las pantallas y que no tengan tablets cerca o que si las tienen, pues que sea en un salón que yo llamo el saloncito del caos. Y pues tener ciertas como estructura con esos horarios. Pues experimenté durante mucho tiempo, sobre todo pre-pandemia, el tema de, pues, que hago tanto tiempo pegado a la pantalla, o sea, estoy pegado a la pantalla bastante tiempo. Y bueno, últimamente me he dado cuenta de que lo que más me funciona a mí ahora es ir a la profundidad del contenido. Es decir, Sí. me gusta conectarme con libros, me gusta conectarme con podcasts, no me gusta meterme a redes sociales precisamente por lo que hemos hablado ya varias veces, porque pues es el tema del scrolling, de subes y vas viendo una cantidad de información que no tiene profundidad y que es compulsiva al final. Esa es una de las cosas que me parece fundamental. Otra cosa en la que caigo en cuenta, gracias a todo esto que me estás contando, que nos estás contando, Caro, es pues el tema de la abundancia en tiempo. Es decir, antes tenía la idea de el checklist, ¿sí? El checklist. Una de las experiencias que tuve como empresario fue el ponerme metas como las metas clásicas del empresario, que es, bueno, vamos a andar en avión, vamos a estar en hoteles, vamos a visitar grandes centros de convenciones, vamos a hacer presentaciones en mesas directivas, vamos a gastar y a meternos en estas experiencias. Y todo eso sucedió, pero sucedió muy rápido. Yo no estoy diciendo que haya sido malo, pero a mí no me gustó. Y también tengo que decir que fue muy rápido, o sea, fue rapidísimo, o sea, como, ok, listo, esto fueron un instante y ya, se acabó. Y precisamente creo que eso es algo que va a quedarse conmigo por el resto de la vida. Y caigo en cuenta de eso a través de esta pandemia, específicamente con los viajes. Los viajes me parecen sensacionales y sé que va a volver en algún momento el tema de viajar porque está en el espíritu del ser humano. No sé cómo, no tengo ni idea cómo vamos a solucionar ese tema,
pero, pero el ser humano necesita viajar. Mm, Pero ese cuentico de que, bueno, en 15 días vas a conocer Europa, se fue para la quinta pobre. Ajá, sí, total. Ajá. No creo, no creo. O sea, no creo Ujú, que, bueno, entonces vamos a la Torre de Pisa y vamos después al Coliseo y después vamos al Museo del Louvre y después vamos a Barcelona y después vas a visitar estos edificios y todo es así y te vas a tomar la foto y ya, y te vas a comer esto y ya, y entonces tienes que subir otra vez al bus. Eso me parece mandado a recoger. De ujú. hecho, de los viajes que he tenido, el viaje que siento que como que pues fue sensacional por la experiencia que tuve, por la compañía, porque lo hice con mi esposa. Pero me hubiera gustado mucho más estar más tiempo, que fue el viaje que hicimos a Disney, porque Mm, pues fueron, te dicen, no, en un día puedes visitar un parque o dos. Y yo entré y empecé sí. a ver muchas cosas y dije, no, esto está genial, yo quiero más tiempo, yo quiero más Ujú, tiempo. ujú. Entonces también la abundancia tiene que ver con ese tema del tiempo, con el tema Así del es. sentido, con el tema de la profundidad. Entonces me parece que es muy importante darnos como ese espacio de entender que pues el hecho de que exista y que yo lo desee, no significa que tenga que obtenerlo. Y de hecho, Ajá, pues hago la pregunta a todas las así personas es. que nos están escuchando en este momento, si es posible añorar o desear algo si tú no lo conoces, ¿sí? Por ejemplo, todas las personas que vivían en Europa diciendo, ay, eh, bonito sería conocer América si no sabían que existía, ¿sí? Ujú, Antes de la era de los colonizadores. ujú. Entonces me parece que eso tiene un sentido muy profundo para nosotros en la vida, teniendo en cuenta que pues también es un poco minimalista, es decir, vivir con menos en este momento es posible, sobre Así todo en es. el sentido del logro, ¿sí? Ujú. Abrazos, regocijo, alegría, el que quieras, pero zapatos, viajes transatlánticos, estas visitas corporativas de las que te he estado hablando, noches en hoteles que pues que van a suceder así, no, para mí no tienen sentido en este momento. Entonces, eso hace que yo tenga ese clic en este momento y que entienda que, bueno, ahora tengo esta prioridad. Obviamente, eso teniendo en cuenta que como tengo dos hijos, voy a tener que conocerlos y tengo la fortuna de haber conocido las dos opciones. Ajá, Entonces, podré mostrarles y podré enseñarles y preguntarles qué es lo que ellos prefieren. Ojalá genial. prefieran, pues, lo que estamos hablando acá, la prioridad del alma, del corazón, y menos Así es. de las cosas. Sabes, ahora que dices Alma, también quiero compartir con todos ustedes algo que para mí se ha vuelto eh, fundamental, ¿sí? O sea, que era muy importante para mí, pero en esta época de confinamiento, digamos que a lo que me he dedicado y en lo que me he centrado, que tiene que ver con la conexión con las personas, ¿sí? O sea, hacer mis sesiones de coaching, mis encuentros con mis amigos por Zoom, todo lo que tiene que ver con conexión. Y adicionalmente a eso, o sea, es como una parte más profunda, el tema de conectar con gente sabia. El estar confinada me ha permitido estudiar, pero no solamente de los libros, es que los libros son importantes, pero las personas son fuente maravillosa de sabiduría y en esta época me he dado la oportunidad de investigar más acerca de sabios, ¿sí? De gente que es cotidiana como nosotros, como lo hacemos en Vida Excepcional, pero que hablan de la sabiduría de la vida de las cosas que verdaderamente son importantes, como lo que estamos hablando acá, de la profundidad del ser humano y del espíritu humano. Entonces he tenido mucho contacto, por ejemplo, eh, con taitas que ahora se están conectando a través de redes sociales y Mm, de, Qué sí, interesante. para llevar, porque también ellos se han dado cuenta que los humanos estamos ahora al otro lado de la pantalla y entonces eso ha sido súper interesante con personas que han estudiado pues diferentes técnicas, métodos, astrología,
programación neurolingüística, todos estos temas de los que hemos hablado muchísimo en estos espacios en Vida Excepcional que tienen que ver con la profundidad del ser. Y eso ha sido bastante importante para mí y me ha permitido darme cuenta de que eso es no negociable para mí. O sea, el tener la capacidad de conectar con la sabiduría de la vida es fundamental. O sea, eso es algo que debe permanecer en mi vida y con mayor espacio, debe tener más espacio. Entonces, pues ha sido muy interesante el tema de la meditación todos los días a las 6 de la mañana, 6 de la tarde, que todos siguen súper invitados al ejercicio, con las personas que siguen el catolicismo, a rezar el rosario, bueno, todo este tipo de prácticas que tienen que ver con la profundidad del humano, con la espiritualidad, han sido también parte fundamental en este tiempo. Genial, Caro. Bueno, la manera en la que yo me conecto con las personas es, como lo decíamos hace 8 días, a través de las conversaciones. Para mí Conversaciones. la prioridad ahorita es conversemos de algo real, de Ujú. algo verdadero. Eso es lo que me gusta, eso es lo que busco. Y bueno, es evidente ahora para las personas que me siguen y las personas que se han conectado conmigo, saben que, pues bueno, eso es, mejor dicho, si no estamos hablando de algo importante, entonces, pues desconéctese y vaya a estar con sus hijos, vaya a juegues un partido de fútbol arriba con sus hijos o pintar con ellos, preferible a estar hablando de, pues no sé, de la política y de, no, esto qué va a pasar y no, todas esas cosas que, como siempre, sencillamente me desconecto. Entonces, esa es la prioridad. Yo creo, Caro, que ese es el mensaje el día de hoy, hacer exploraciones. Cada uno está en su derecho y está en la libertad de compartir qué es lo que es importante, qué es lo que es relevante, a qué le estás dando prioridad y de qué te diste cuenta Ujú. durante ya estas 11 semanas pues, de encierro, de cuarentena. Bueno, cómo se ha reorganizado tu vida y qué jerarquía hay de esas cosas que son importantes para ti. Yo puedo decir como conclusión de nuestro episodio, Nico, que la prioridad es lo sencillo para mí. Para mí ha sido eso. La prioridad es darme cuenta desde lo sencillo. Entonces también soltar los dramas, o sea, los espacios de drama, la gente que en muchos escenarios llaman gente tóxica, los chismes, ese tipo de cosas en las que antes estábamos muy envueltos en las oficinas, en los grupos, o sea, eso para mí quedó en un último plano realmente y entender la vida sencilla como la estamos viviendo ahorita y ver la belleza de la sencillez, creo que es lo que nos permite con claridad ver qué es lo prioritario. Entonces, súper invitados todos a que nos cuenten para ustedes qué ha sido prioritario y qué entienden ahora como prioritario en sus vidas. Esa es la pregunta que queremos hacerles de coaching para que nos cuenten cuál ha sido ese espacio que necesitamos todos desde esa priorización, ¿vale? Y bueno, también quiero invitarlos a todo lo que tenemos en estos días en nuestro espacio de vida excepcional. Tenemos el martes 19 de mayo nuestro conversatorio. Por favor, conéctense. Es una reunión a través de Zoom. Quienes estén súper interesados y no sepan cómo acceder al link, escríbanos que ahí les enviamos la información. Y por supuesto, a través de redes sociales y todas las maneras como nos conectamos con ustedes, les estaremos enviando el link para mañana. Les cuento que todos los miércoles estoy haciendo desde mi cuenta de Instagram un espacio maravilloso que se llama Historias Excepcionales. Es como desde la autenticidad cada persona ha encontrado su propio camino y en ese ejercicio del crecimiento personal. Esta semana tendremos una persona preciosa nos va a acompañar, que se llama María Clara Reyes, y ahí nos vemos 5 de la tarde en @carobamón. Estén muy pendientes porque próximamente Nico va a abrir el espacio del club de lectura y vamos a estar haciendo también algunas cosas desde el Instagram de Vida Excepcional. Entonces, todos súper conectados porque estamos haciendo cosas muy bonitas. Bienvenidos todos con todos sus comentarios, con todas sus experiencias a La Vida Excepcional.
Sí, es caro. Y como última anécdota, quiero contarte que, pues más que anécdota, es como un testimonio de mi consultorio con todas las personas con las que he podido hablar y trabajar con respecto a sus relaciones de pareja, llegan a esa misma conclusión que tú nos compartiste, el tema de la sencillez. Es Mm, decir, tú te puedes casar con una persona por su potencial, por el tema económico, porque tiene linaje, porque tiene un buen trabajo, porque es súper inteligente, porque es súper sexy, atractivo, porque, bueno, todas estas cosas que al final se, como que se disminuyen mm. cuando te encuentras con las pequeñas cosas, como dice el bolero. ¿Se acuerda del bolero, Coquis? Son Son aquellas aquellas pequeñas pequeñas cosas. cosas. Ujú. Esa. Fíjate que precisamente lo que vamos a descubrir con esta pandemia que estamos viviendo es que vamos a ir de vuelta a lo sencillo. Así Así que es, un abrazo virtual para todos. Nos vemos entonces la próxima semana con más del Sancocho de Ser. así es. Amor por todo y por todos, amigos.